Hola a todos, bienvenidos a esta breve exposición académica sobre los recursos naturales renovables y no renovables. Para ello vamos a seguir un índice básico donde tomaremos como tema principal tanto los recursos naturales renovables como los no renovables, el manejo de ellos, tipo de energía obtenida con los recursos naturales, y también señalaremos lo que no deberíamos hacer con nuestros recursos naturales, ya que esto impacta a todo el medio ambiente, incluyendo a todos los seres que en él vivimos. Es por ello que desde nuestros hermosos llanos barineses te invitamos a que veas y escuches con la mayor atención por unos breves minutos este pequeño e interesante material. Bienvenidos. Vamos a tratar primeramente qué significa recurso. Además, por supuesto, que son recursos naturales, como una extensión de lo anterior. Vamos también a hablar de los tipos de recursos naturales, pasando, por supuesto, algunas láminas donde mostraremos algunos paisajes naturales venezolanos. Vamos a ver en ello también la generación de energía eléctrica a partir de los recursos naturales, las consecuencias por el mal manejo de los recursos naturales. Nos vamos a ubicar hacia dónde vamos. Esos cuatro principales temas los vamos a abarcar soportados con unas láminas especiales para ello, y por último vamos a llegar a nuestras conclusiones. ¿Qué significa recurso? Según el diccionario de la Real Academia Española o el DRAE, define el sustantivo recurso como medio de cualquier clase que en caso de necesidad sirve para conseguir lo que se pretende. Sin embargo, vamos a ampliar este concepto para el caso de recursos naturales. Ya no solamente recursos, sino recursos naturales. Tomaremos el contemplado, que está contemplado por la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, donde lo define de la siguiente manera. Se entiende por recurso natural a todo aquello que encuentra el hombre en su ambiente y que puede en alguna forma utilizar con beneficio propio. En todo caso, como muy bien sabemos, tanto por intuición simple como por conocimiento científico, sin recursos naturales no es posible la vida. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de lleno al tema de los recursos naturales. En todo el planeta y afortunadamente en nuestro bello país contamos con importantes y en algunos casos con especiales y cuantiosos recursos naturales para el provecho y disfrute de sus habitantes. Sin embargo, la mayoría de estos son finitos o limitados. Para ello trataremos de ilustrar en forma resumida los tipos de recursos naturales, que están divididos en dos grandes bloques: los renovables y los no renovables. En general, los renovables son los que no se agotan y los no renovables son los que se agotan o su tiempo son más expeditos. Ejemplos básicos de recursos naturales renovables son la energía solar, el agua, que ya puede estar en mares, en ríos, en lagos, lagunas, humedales, etc. La fauna, que puede ser acuático o terrestre, los bosques, las tierras fértiles, la fuerza del viento, incluso la corriente marina. Para el caso de los no renovables, tenemos cuatro campos importantísimos, como son el suelo fértil. Sabemos y entendemos que ya hay suelo que fue el uso intensivo y discriminado, que ya no son fértiles, irreversiblemente pasaron a ser desérticos. Los combustibles fósiles, los minerales metálicos y los minerales no metálicos. Para los combustibles fósiles vamos a tratar tres grandes recursos, como son el petróleo, el gas y el carbón, porque son los más usados en la humanidad y sobre todo, afortunadamente, son los que más producimos en Venezuela. Para los minerales metálicos hay muchísimos, pero nosotros en Venezuela tenemos por excelencia el hierro, la bauxita, que incluso permite lo del aluminio, la elaboración del aluminio, el cobre, el oro, los diamantes, etc. Y los no metálicos como la arcilla, la arena, la roca, que permiten hacer la construcción con el cemento, con la cal, el yeso, los mármol, el granito, etc. Son minerales no metálicos que pertenecen lamentablemente también a los no renovables, porque su reposición pasan siglos, muchísimos años para que ellas se vuelvan a hacer, y en algunos casos no se dan. Entramos de lleno ahora al tema de los recursos, del manejo de los recursos naturales. Ojo, cuando hablamos del manejo de los recursos naturales, estamos necesariamente hablando del desarrollo sustentable. Por tanto,
Debemos de estar conscientes de que al utilizar estos recursos limitados para satisfacer las actuales necesidades humanas, podemos trabajar su explotación y aprovecho sin agotarlo, es decir, conservándolo, para que puedan ser aprovechados nuevamente por las futuras generaciones. Ello se esquematiza en la siguiente fórmula. El desarrollo sustentable se logra si solo si se puede haber con una buena producción, pero aunada a una conservación de los recursos naturales. Es decir, la conservación de estos recursos naturales es fundamental importancia mantener la productividad, es verdad, pero hay que respetar los procesos ecológicos que garanticen la vida. Uno de las explotaciones, por ejemplo, de mayor intensidad por el hombre es la agroindustrial, y ella debe cumplir con algunos requisitos fundamentales para que sea sustentable. Por tanto, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, asegurándoles cantidad y variedad de los alimentos, mantener, o si es posible, aumentar la capacidad productiva de los recursos naturales mediante su adecuado manejo, no perjudicar el equilibrio ecológico, no contaminar el ambiente, no comprometer la capacidad de regeneración de los recursos renovables, ni agotar los no renovables. Otro punto es generar empleo, ingresos suficientes y adecuados para que las condiciones de vida y trabajo para la población rural. Eso abarca, graficamos con este ejemplo, que se pueda ver un desarrollo sustentable con una buena producción, pero necesariamente debemos conservar los recursos naturales a su mayor expresión. En general, el buen manejo de los recursos, tanto renovables como no renovables, obliga al buen uso de estos recursos, evitando el derroche, el abuso, el daño al ambiente, etc. Para esto es necesaria la correcta aplicación de tecnología y los conocimientos científicos sobre esta materia. Vamos a dar unos pequeños paisajes naturales en Venezuela, gráficamente, para recordar la belleza que tenemos en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el Pico Bolívar, que pertenece a la Sierra de los Andes. Tenemos también el famoso Salto Ángel, que representa la mayor caída de agua en el mundo, agua potable, agua dulce, está en el macizo guayanés. Tenemos, por ejemplo, la Fuerza del Viento, de los mismos privilegios, playas de alta asistencia turística, de alto desarrollo turístico, de pesca de alta mar y fuente de energía, como lo vamos a ver más adelante, por el viento. Tenemos los Menudos de Coro, con su peculiar y especial ecosistema desértico. Tenemos el famoso río Caroní, uno de los ríos más caudalosos del mundo, que afortunadamente nutre o surte la famosa represa del Guri para generar energía. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos el famoso lago de Maracaibo, otro ambiente natural que tenemos, donde es el lago más grande de América del Sur, por cierto, con más de 13.000 kilómetros cuadrados y uno de los más antiguos de la Tierra. En este caso tenemos, como todos sabemos, el lago de Maracaibo tiene muchísimo petróleo, hay muchos pozos petroleros. Obviamente esto no es un pasaje natural esta parte, pero sí uno de los recursos no renovables de mayor importancia en nuestro país, como el caso del petróleo. Vamos a hablar ahora de la generación eléctrica a partir de estos recursos naturales, tanto con recursos naturales renovables, por decir el agua, el viento, la geotermia, o los recursos naturales no renovables, como el caso del petróleo, el carbón y otros. Para el primer caso, donde la geotermia, tenemos que el agua caliente o vapor que produce manifestaciones que se manifiestan en la superficie, que vienen del subsuelo, ellos se manifiestan tipo géiseres o fuentes termales. Actualmente el progreso en los métodos de perforación y bombeo de estos sistemas permiten explotar energía geotérmica en numerosos lugares del mundo. Aquí en Venezuela no tenemos este caso, pero un ejemplo de energía con un recurso natural renovable. Tenemos energía eólica, en este caso sí es nuestro, que pertenece al mismo punto fijo, donde la fuerza del viento mueve estos equipos y ellos generan electricidad. Tenemos la famosa hidroeléctrica. Esta es la empresa más grande que hay en Venezuela y una de las más grandes del mundo, que son fuentes de generación eléctrica limpia
porque lo hacen a través del agua, no quema combustible. Y en este caso la del Guri. También tenemos otras fuentes hidroeléctricas en Venezuela, como el caso Masparro, aquí cerca de Barinas, pero también está la Uribantica-Pardo en Táchira, la de Santo Domingo en Mérida, que son pequeñas también, pero también generan electricidad a partir de la fuerza del agua o la energía hidroeléctrica como tal. En el caso de los recursos naturales, pero no renovables, como el caso del petróleo y el carbón, tenemos la refinería. Esta refinería per se no es una fuente de energía, pero en ella se produce, se trata, se licúan todos los diferentes tipos de crudo o petróleo, convirtiéndolo en los combustibles más usados en el mundo, como lo son el diésel, la gasolina, el querosén, el nafta, los combustibles especiales para aviones, etcétera, etcétera. Tenemos un caso sencillo pero muy conocido, que es una fuente de generación eléctrica tipo termoeléctrica. ¿Qué hace ella? Entra gas, generalmente metano, gas natural, es un recurso renovable, es un recurso natural no renovable. Ella quema el combustible ese y genera electricidad. En nuestro caso tenemos una planta termoeléctrica muy cercana que se llama Termobarranca, que es muy parecida a la foto que estamos graficando. Tenemos también plantas eléctricas que lo hacen a partir de la quema del carbón como combustible. Por cierto, es una de las que más contamina en el mundo. Y pasamos a las consecuencias por el mal manejo de los recursos naturales. Muchos científicos creen que el incremento de los gases invernaderos ya ha afectado de forma global al clima de la Tierra, provocando un incremento en temperatura que durante el último siglo está agravando lo que llama el cambio climático. Por lo tanto, ellos afirman, sin lugar a dudas, y pareciera que los hechos lo demuestran, lo confirman, que esto ocurre o produce mayor frecuencia de olas de calor en todas las áreas urbanas y rurales en el mundo. Aumenta la frecuencia de inundaciones y sequías tanto en zonas urbanas, selváticas, rurales, etc. Se están expandiendo las enfermedades a mayores altitudes. Por ejemplo, las enfermedades tropicales, comúnmente en nuestros países, se están yendo para la parte norte del planeta y para la parte sur, precisamente por la baja de temperatura. Ya es notable algunas especies de animales que han disminuido casi en su extinción, y algunos incluso ya están extintas. También vemos que estos mismos problemas ocasionan la contaminación de zonas rurales, ríos y zonas urbanas, tanto poblacionalmente como industrialmente. Vamos a ver un ejemplo más luego de esas gráficas, cómo de verdad el mal manejo de los recursos naturales puede producir estos daños, en muchos casos irreversibles. Consecuencias por el mal manejo de los recursos naturales. ¿Cómo evitamos nosotros que el planeta Tierra no lo sigamos destruyendo? Vamos a ver unas gráficas. Tenemos, por ejemplo, una planta de petrolera, una planta grande petrolera tipo Amoay, por ejemplo, donde se ve en este momento que hay un mal manejo en el proceso de combustión allí y se está quemando mucho petróleo. Eso necesariamente contamina el ambiente, incluso daña el patrón del ozono y produce los efectos indeseables como lo vimos en la lámina anterior. Tenemos otro caso como es ríos, parte de países como India o Vietnam, donde la contaminación en ríos es casi irreversible, es muy notoria, pero en este caso prácticamente la causa de ese desastre ecológico es el hombre. También vemos o tenemos documentos donde la contaminación por derrames petroleros en algunos mares o lagos o ríos daña en forma importantísima, casi hasta la extinción, toda la fauna y la flora en esos sitios. También conocemos, esto es un ejemplo muy lamentable, de una parte del lago de Maracaibo, donde no solamente hay petróleo o los derrames en la industria petrolera, bien sea oleoductos o tanques, etc., sino que la mitad de la contaminación viene producto de la desidia del ser humano, del mal manejo de ellos, de los recursos, y se produce lo que estamos viendo. Tenemos también uno de los daños más notorios e importantes que tenemos en nuestro país,
que es por la extracción minera a cielo abierto, se destruyen los bosques, se contaminan los ríos, incluso uno de los ríos que más se le está impactando es el río Caroní, que como vimos antes es uno de los principales efluentes, sino el más importante, para el embalse del Guri, que ello no garantizaría la electricidad nuestra, porque esa planta del Guri precisamente suple casi el 60 y pico % del consumo eléctrico nacional. Por allí se comienza la destrucción de todo ese sistema. Ese es el origen de la falla. Tenemos, por ejemplo, un caso de contaminación ambiental puntual, pero de alto impacto, que no solamente contaminó el ambiente, sino que hubo destrucción a las propiedades del gobierno, del Estado, en este caso instalaciones PDVSA. Además de eso hubo pérdidas humanas, varias pérdidas humanas numerosas, en cantidades considerables. Tenemos también en la misma Moai, una vez un barco que tuvo una avería, tuvo un problema, hubo un derrame, y eso causó e impactó grandes problemas a la población rural que vive de la pesca, incluyendo la parte turística. ¿Hacia dónde vamos? En vista de esto, queremos traer unas palabras del doctor Benjamín Charisker, que era rector de la UCB y también de la Metropolitana, pero es un investigador fisioquímico con importantes trabajos internacionales. Él dice que para fortalecer los conocimientos, para tener un desarrollo sustentable hay que fortalecer los conocimientos. Ello implica que nos daría una sociedad libre, democrática y justa. Y él lo grafica bajo la siguiente consideración. Él dice, debemos ir a un manejo sustentable, porque ello garantiza que usando, por ejemplo, la energía alternativa, evitaríamos o minimizaríamos los problemas del cambio climático. Él nos dice, ¿cómo logramos un manejo sustentable? Él dice, bueno, debemos de desarrollar con conocimiento, con estudio, con propiedad, todo lo que son los recursos naturales. Ello nos va a permitir un manejo sustentable bajo la siguiente premisa. Esto nos dará una equidad social, un crecimiento económico importantísimo, y usando esas premisas va a existir una conservación ambiental, con el uso, por supuesto, de los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles. El doctor Benjamín dice que sí hay manera de hallar un manejo sustentable, que para allá deberíamos ir, bajo esas condiciones. Y ello nos va a permitir, finalmente, esas tres cosas básicas, que es la equidad social, conocimiento económico y la conservación ambiental. Podemos concluir de todo lo hablado en esta lámina, que este bello y hermoso país, con vastos recursos disponibles, renovables y no renovables, lo hemos tenido disponible para el disfrute de todo, pero ya algunos de estos están en riesgo de agotarse o con serio deterioro por el mal manejo de estos recursos. Por tanto, debemos proteger nuestros recursos naturales con el debido tratamiento de los residuos producidos por las acciones humanas, ya que estos se han convertido en uno de los principales problemas ecológicos por el impacto que esto provoca a las condiciones ambientales de los ecosistemas. Por tanto, debemos forestar en forma masiva nuestra cuenca hidrográfica, debemos construir, mantener o mejorar embalses de agua, y todo ello podemos hacer una gran conclusión. Si aplicamos el manejo sustentable de los recursos no renovables, es para satisfacer las actuales necesidades humanas, pero sin agotarlo, y lo conservaríamos para la futura generación. Muchas gracias por su atención.